Hoy vamos a hablar sobre las mutaciones y radiaciones. Como primero vamos a empezar. ¿Qué es una radiación? Una radiación puede ser producida o proviene, puede ser de origen natural o de origen artificial, pero provienen de los átomos inestables que son sometidos a las desintegraciones radioactivas o pueden ser producidas por las máquinas. O en un ejemplo, las televisiones, monitores y computadoras. Pero mayormente es el 90% de las radiaciones ionizantes que recibimos son de origen natural, es decir, provienen de la corteza terrestre o de las radiaciones cósmicas. Pero, como dije recién, ¿qué es una radiación ionizante? Bueno, las radiaciones ionizantes son aquellas formadas por fotones o partículas que al interaccionar con la materia pueden producir iones. Bueno, tanto si lo hacen de manera directa o de manera indirectamente. La desintegración espontánea de los átomos se denomina radioactividad y la energía excedente emitida es una forma de radiación ionizante. Hay dos tipos de radiación. Están las ondas electromagnéticas y las partículas. Las ondas electromagnéticas pueden ser dos principales. Los rayos gamma son el símbolo de los rayos gamma es la I. Son paquetes sin peso de energía llamados fotones que penetran fácilmente las barreras orgánicas de un ser vivo, o sea, la piel, los músculos, los órganos. ¿Se entiende? Solo materiales densos como el plomo o el concreto o el cemento, como le quieras decir, pueden detenerlos. Los rayos gamma pueden atravesar completamente el cuerpo humano, o sea, que pueden destruir tejidos y ADN. Después están los rayos X, que son bastante similares a los rayos gamma, en el sentido que son fotones de energía pura. Ambos tienen las mismas propiedades básicas que provienen de partes diferentes, pero provienen de partes diferentes del átomo. Mientras que los rayos X son emitidos por procesos externos al núcleo, o sea, electrones, los rayos gamma son son originalmente producidos en el interior del núcleo, o sea, protones, pero por lo general tienen menos energía y por lo tanto son menos penetrantes que los rayos gamma. Pueden ser producidos naturalmente o por medio de máquinas eléctricas. Bueno, después están las partículas. Se encuentran tres distintas partículas. Las partículas alfa, que es una partícula cargada positivamente emitida por varios materiales radioactivos durante la descomposición. Las partículas beta, que son partículas pequeñas y rápidas con una carga eléctrica negativa, que son emitidas desde el núcleo de un átomo durante la desintegración radiactiva. Y los neutrones liberados. Son un tipo de radiación muy penetrante al no tener carga eléctrica. Los, las partículas alfa consisten en dos neutrones y dos protones. Por lo tanto, es idéntico al núcleo de un átomo de helio. Son de mayor masa porque su capacidad de penetración en la materia es limitada. No pueden atravesar ni una hoja de papel, menos que nada la piel de nuestro cuerpo. Pero estas partículas alfa son muy energéticos. Las partículas beta son más penetrantes que las alfa, pero menos dañinas para el tejido humano y el ADN. Por las ionizaciones que producen son más espaciadas, pueden ser detenidas por una capa de ropa o una capa delgada de una sustancia como el aluminio. Y los neutrones, al no tener carga eléctrica,
penetran fácilmente la estructura de determinados átomos, provocando su división. Se pueden observar con determinados elementos químicos como cadmio o el boro. Bien, a mí me gustaría empezar a hablar sobre las mutaciones desencadenadas por la radiación. Cuando un cuerpo es irradiado, es decir, absorbe radiación, existen dos posibles efectos. Los efectos determinantes ocurren cuando hay una, eh, tras una exposición a dosis muy altas de radiación, y los síntomas o los efectos suelen ser inmediatos. Lo que genera es la muerte celular de los tejidos blandos, los órganos, la piel, generando quemaduras, etcétera, y suelen terminar en la muerte del individuo. Pero si la célula resiste la radiación, se habla de efectos estocásticos. Los efectos estocásticos tienen lugar o suceden dentro de dosis más bajas de radiación, y lo que hacen es modificar la molécula de ADN de la célula. Y esto tiene tres posibles resultados. La célula puede intentar reparar ese error y al lograrlo seguir con el correcto funcionamiento del organismo, o puede clonar ese error y seguir reproduciéndolo, generando cánceres o tumores en la persona irradiada. Y esto sucede cuando las células que están intervenidas son las somáticas. En cambio, cuando afecta a las células germinales, es decir, óvulos y espermatozoides, el individuo irradiado no va a ver efectos en su cuerpo, sino que van a ser pasados a sus generaciones futuras, es decir, su descendencia, generando malformaciones o déficit cognitivos. Bueno, ahora hay muchos tipos de anomalías cromosómicas, que son las que generan estos cambios en las descendencias hereditarias. Digamos, hay distintos tipos de grupos que se clasifican en anomalías numéricas y anomalías estructurales. Cuando las anomalías numéricas es cuando a un individuo le falta uno de los cromosomas de un par. La afección se conoce como monosomía. Y cuando a un individuo tiene más de dos cromosomas en lugar de un par, la afección se conoce como trisomía. Un ejemplo muy famoso de la trisomía es el síndrome de Down, que se le llama también como trisomía 21. Esto quiere decir que tiene tres copias del cromosoma 21 en lugar de dos, general, como tiene todo el mundo. Y un ejemplo de monosomía es el síndrome de Turner, que es cuando una mujer nace con un solo cromosoma sexual, o sea, una X, también llamado, y tiene habitualmente una estatura más baja del promedio que no puede tener y no puede tener hijos. Bueno, después se encuentran las anomalías estructurales. Las anomalías estructurales es cuando a un cromosoma puede ser cambiado de varias maneras. Pueden ser duplicaciones, translocaciones, inversiones, delecciones y también pueden ser transformados en anillos. Bueno, las duplicaciones es cuando se duplica una parte del cromosoma, lo cual produce más material genético de más. Las translocaciones se pueden dividir en dos. Las translocaciones recíprocas, que es cuando se han intercambiado segmentos de dos cromosomas distintos, y las translocaciones robertsonianas, que es cuando que es cuando un cromosoma entero se ha unido a otro en el centrómetro.
Bueno, después están las inversiones. Es cuando una parte del cromosoma se ha desprendido y reinsertado en el cromosoma, pero dirección inversa. O sea que en vez de girar como siempre giró, gira para el otro lado, básicamente. Después están las delecciones, que es, entre comillas, la eliminación, que es cuando se pierde o se elimina una parte del cromosoma que esté invertido con respecto a la orientación normal. Esto viene de la mano con las inversiones. Y después están los anillos, que es cuando una parte de un cromosoma se ha desprendido y formado un círculo o anillo. Esto puede suceder con o sin pérdida de material genético. La mayoría de las anomalías cromosómicas ocurren como un accidente en el óvulo o el espermatozoide. En estos casos, la anomalía está presente en cada una de las células del cuerpo. Sin embargo, algunas anomalías suceden después de la concepción. En este caso, algunas células tienen la anomalía y otras no. Las anomalías, estas mismas, pueden heredarse de uno de los padres, tal como lo dice la translocación, o de ser de novo, entre comillas, que es cuando se le inyecta a un nuevo individuo. No es que se le inyecta, sino que aparece en un nuevo individuo, sin tener herencia familiar. Es por ello que cuando se descubre en un niño tiene una anomalía, es cuando se descubre una anomalía en un niño, a menudo se realizan estudios cromosómicos a los padres para ver si tienen la misma anomalía o es un de novo. Bueno, una de las tantas enfermedades que hay sobre anomalías es el síndrome de Williams. ¿Qué pasa en el síndrome de Williams? Es cuando hay una copia de los genes 25 y 27 en el cromosoma número 7, o sea, una monosomía. Las causas de este síndrome de Williams en la mayoría de los casos son los cambios en la mutación del gen que se presentan solos, ya sea en el esperma o en el óvulo de donde se desarrolla el bebé. Sin embargo, cuando alguien tiene un cambio genético, sus hijos tienen 50% de probabilidades de heredarlo. Uno de los genes faltantes es el gen que produce la elasticina. Esta es una proteína que permite que los vasos sanguíneos u otros tejidos corporales se estiren. Es probable que la falta de una copia de este gen ocasione el estrechamiento de los vasos sanguíneos, piel elástica y articulaciones flexibles, que se observan en esta afección. Tiene distintos síntomas. Están la estatura ligera, ligeramente baja, el labio inferior grueso, hombros caídos. Estos son como, es como, es como los rasgos faciales y en el cuerpo que tiene cuando es que tienen síndrome de Williams. Además son muy extrovertidos de pequeños y se comportan como el alma de la fiesta, y en la edad adulta se vuelven bastante introvertidos y sensibles. Bueno, hay pruebas y exámenes de este mismo, que significa que las pruebas y los exámenes que se hacen de una manera específica para cada uno de este síndrome. O sea, se ve si tiene estrechamiento de los vasos sanguíneos, si tiene hipermetropía, problemas dentales, nivel de calcio elevado en la sangre, hipertrosis arterial, partículas débiles que pueden que puede cambiar a rigidez a medida que la persona envejece, patrones inusuales del iris en forma de estrella en el ojo, y los exámenes para el síndrome de Williams son las revisiones de presión arterial, exámenes de sangre, fluorescentes en situ, puede ser, sí, en situ, los análisis de calcio en la orina y en la sangre, la ecografía en el riñón y la ecografía combinada con ecografía Doppler.
Y este síndrome es tratable, por suerte es tratable. No existe una cura para el síndrome de Luga, no existe una cura para este síndrome, pero el tratamiento es evitar tomar calcio y vitamina D adicionales. Trate un calcio en la sangre si es el caso. No, eso borrarlo después. Sí, listo. Bien, a partir de esto podemos comenzar con las alteraciones embrionarias por radiación. Cuando se produce la fertilización del óvulo formando la mórula y blástula, son los procesos biológicos antes de la implantación, y durante ese periodo de gestación la madre es expuesta a radiación, es muy probable que se produzca la muerte prenatal o aborto espontáneo. En cambio, si la exposición a la radiación sucede en la semana 3 a 8 de gestación, lo más probable es que el bebé sufra de malformaciones estructurales, porque es en esa fase de la gestación cuando se comienza a dar la diferenciación celular en diferentes capas, es decir, la organogénesis, en donde el tejido ya es diferencial entre el interno, medio y externo, es decir, el exodermo, mesodermo y endodermo. Luego de la 8ª semana de gestación hasta la 15ª semana, es menos frecuente la aparición de anomalías en el feto, si es la madre expuesta a radiación durante ese periodo de gestación, pero es muy común que se produzcan retrasos mentales o disminución en el coeficiente intelectual del feto. La exposición entre las semanas 15 y 26 de gestación también puede provocar disminución en la coeficiencia intelectual, pero muchísimo menos severa que si hubiera sido previo a esa etapa o periodo del embarazo. La radioresistencia del feto aumenta luego de la semana 26 de gestación porque es la última fase del desarrollo, y al incrementarse el número de células diferenciadas y disminuir la actividad mitótica, es menos frecuente las mutaciones o alteraciones en el bebé. Es decir, que genera una radioresistencia. Luego tenemos, o quiero explicar más bien, acerca de en qué porcentaje de radiación debe ser absorbido para que se den estos casos, ¿no? Los Gray es el tipo la unidad de medida sobre la absorción de radiación en el organismo, que significa un joule de energía ionizante por gramo de masa. Si la madre absorbe un Gray de radiación durante el inicio del embarazo a la 2ª semana, es muy probable que sufra un aborto espontáneo, como lo expliqué anteriormente. Si recibe 0,5 Grays durante la 3ª y 8ª semana, el feto va a sufrir malformaciones. Si recibe 0,4 Grays luego de la 8ª semana a la 15ª semana, el feto sufrirá retraso mental o deficiencia cognitiva. Y si la exposición se da luego de la semana 15, es muy poco probable que el feto sufra modificaciones. Ay, no lo puedo cambiar. Ahí está. Bien, la displasia ectodérmica. La displasia ectodérmica
Resulta de un fallo en el desarrollo de los tejidos derivados del ectodermo embrionario, que es la capa más externa de las tres capas que forman al embrión, a partir de la cual se forma la piel, el tejido nervioso, los órganos de los sentidos y las mucosas de la nariz, boca y ano. Sí, y es probable que suceda si la madre en gestación sufre exposición a la radiación o es irradiada, en otras palabras, durante la segunda y octava semana. Este síndrome se caracteriza por la pérdida de pelo o la escasez del mismo. Tienen muy poco pelo. Tienen dientes anómalos o ausencia de los mismos. Problemas en el desarrollo de las uñas, distrofia ungueal, problemas en los ojos, disfunción de la tiroides, hipotiroidismo, poco sudor, hipohidrosis, por una falla o una falta de las glándulas sudoríparas, esta no salía, pecas, enfermedad del intestino, enteropatía e infecciones del tracto respiratorio causados por disquinesia ciliar, ahí está, que son alteraciones en los cilios que extraen los microbios y residuos de las vías respiratorias. Bien. Debido a esta falta de sudoración por la ausencia de las glándulas sudoríparas, hace que la persona que sufre de displasia ectodérmica hipohidrótica tenga intolerancia al calor y puede causarle, exponerlo a temperaturas muy altas, puede causarle episodios hipertérmicos recurrentes que pueden ser fatales. Su piel es muy fina, seca y esquematosa, por lo que sufren de hiperkeratosis localizada. Bien, el diagnóstico de esta enfermedad suele establecerse tras diversos episodios hipertérmicos y por el retraso en la erupción dental. La ausencia de glándulas sudoríparas puede demostrarse mediante biopsia cutánea o a través de técnicas no invasivas como la microscopía confocal o por la visualización con grafito de huellas digitales de pies, manos. Pero el diagnóstico se confirma a través de pruebas genéticas, es decir, análisis de sangre. Esta enfermedad no tiene cura, pero sí tiene tratamientos para que el individuo que la padece pueda tener una vida dentro de todo normal. Para ello, deben evitar exponerse a temperaturas elevadas de manera incontrolada. Cuando el bebé es recién nacido, se requiere una monitorización continua de la temperatura corporal en incubadoras. En niños más grandes deben adoptarse medidas de enfriamiento físico. Deben realizarse en un tratamiento precoz dental con el objetivo de restaurar la función y mejorar la apariencia de la dentadura a través de injertos óseos o procedimientos de elevación sinusal seguidos de la colocación de implantes dentales. La displasia ectodérmica hipohidrótica con inmunodeficiencia, que es otro tipo o un subtipo de esta enfermedad, requiere, junto a todos estos procedimientos, terapias de restitución inmune, tratamientos agresivos de las infecciones asociadas, o sea, a cualquier enfermedad que él esté relacionada, aparte de todos estos tratamientos, tiene que hacer ese tratamiento. O un trasplante de células madre hematopoyéticas.
Si no se establece un diagnóstico precoz en la infancia, la hipertermia puede ocasionar un daño cerebral que puede ser fatal, o sea, lo puede matar. Y con un diagnóstico temprano de esta enfermedad y un manejo adecuado de la misma, la mayoría de los pacientes presentan una esperanza de vida normal. Y nada, eso es todo. Espero que haya servido. Bueno.